En el módulo Fundamentos Pedagógicos de la Enseñanza y el Aprendizaje con Mediación Tecnológica, digamos que el soporte teórico y la fundamentación desde las teorías del aprendizaje las vamos a abordar desde tres perspectivas o tres enfoques del tratamiento de la integración de las tecnologías y la articulación con la pedagogía. Esto teniendo en cuenta que cada avance tecnológico que se ha integrado en la educación trae consigo unas prácticas pedagógicas que están acordes no solamente a las características de época, a las corrientes teóricas, a las corrientes pedagógicas que se manejan en la época, sino también a la comprensión de las tecnologías. Por eso este apartado trata básicamente tres componentes y vamos a empezar en este primer encuentro con esos enfoques de la integración. Para hablar de los enfoques de la integración, partiremos entonces desde las épocas en que se empezó a integrar la tecnología educativa en la educación, teniendo en cuenta que esta tecnología educativa tuvo unas características particulares, no solamente sobre cómo se veían las tecnologías, sino especialmente cómo se estaba viendo la práctica del docente, la labor del docente y cuáles eran las características de estas prácticas pedagógicas. Entonces, en este primer encuentro nos centraremos a hablar de esos enfoques y los alcances de la integración de las tecnologías en las prácticas educativas. Vamos a organizarlo, o lo he presentado en tres momentos. El primero es un enfoque centrado en los medios, en los cuales las apuestas pedagógicas muy conductistas eran unas apuestas pedagógicas en las que, digamos, el rol del maestro era un ejecutor de unos diseños instruccionales previamente trabajados por personal que estuviese en otro lugar o expertos que no necesariamente eran las mismas personas que estaban orientando ese conocimiento o que estaban desarrollando un tema específico. Entonces habían unos expertos que diseñaban las guías, diseñaban la instrucción, y habían unos maestros en aulas, en entornos educativos, que se encargaban de desarrollarlas. Frente a esto hubo muchísima crítica porque el rol del maestro se convirtió en un ejecutor de diseños o de procesos muy instruccionales. Así pues que la pedagogía lo que hacía era encargarse de diseñar unas rutas de aprendizaje que generalmente utilizaban medios tecnológicos tradicionales, medios impresos, guías, libros de texto que los estudiantes desarrollaban para poder alcanzar los aprendizajes que se proponían. Esta época, sobre todo autores españoles, la llamaron la época técnico-empírica o tecnoempírica, por cuanto se hacía una enseñanza que era previamente programada. Allí los medios instruccionales tenían el diseño, decían cómo se implementaba ese proceso pedagógico, qué técnicas se podían utilizar, también establecían cómo comunicarse con los estudiantes, cómo hacer mensajes específicamente dirigidos a que el estudiante desarrollara la tarea. O sea que el uso de las cartillas, las guías, los tutoriales, fueron las tecnologías tradicionales características de esa época. Y aquí todo el proceso de la instrucción, que viene muy digamos, heredado de las ciencias naturales, tuvo que ver con un positivismo, ¿cierto? Una manera de nosotros desarrollar la instrucción, sobre todo apoyado en las apuestas de Skinner, el aprendizaje por condicionamiento, de Gagné, con la propuesta de el procesamiento de la información. O sea que este enfoque era muy desde los contenidos y también muy desde lo cognitivo. Era muy importante que el estudiante aprendiera y apropiara unos conocimientos ya prediseñados. Aquí, como les menciono, muy orientado a las ciencias naturales, muy orientado a las ciencias exactas, y esto no tenía una clara diferenciación sobre cómo hacerlo en las ciencias sociales. Los medios instructivos entonces se encargaban
de resolver algún problema práctico de la educación. Sobre todo se vio en la educación a distancia, cuando a través de el estudio por correspondencia, el estudio por televisión y el estudio por radio, las personas pues podían acceder a ciertos recursos para poder aprender. Lo otro es que esta época estuvo más o menos entre los años 50 y 60. Los materiales eran prescriptivos, los currículos, como ahora sucede exactamente lo mismo, son los currículos a priori, son unos currículos prescriptivos que nos dicen qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y en qué escenarios se pueden desarrollar esos aprendizajes. El rol del profesor, la labor del profesor era estimular al estudiante para que elaborara las guías, para que desarrollara los aprendizajes, y se trabajaba con base en un modelo estándar único que era igual para todos los estudiantes. Ese enfoque fue considerado muy instrumental. Nosotros no podríamos decir que fue malo. Yo pienso que inclusive en las épocas actuales nosotros tenemos características de este enfoque centrado en los medios, especialmente para quienes no tienen algunas habilidades o algunas experticias pedagógicas. Sin embargo, en la actualidad, no solamente a nivel institucional, sino a nivel docente, se está procurando dar el tránsito de pensar más en la pedagogía, dar mayor soporte pedagógico, y las tecnologías vienen a ser ese acompañamiento, ese apoyo para ir cualificando procesos. Este enfoque muy conductista, muy pensado en la enseñanza programada, otros autores les llamaban las máquinas para aprender, en los que siempre había un estímulo y había una respuesta. O sea que desde lo pedagógico lo que se estaba haciendo era trabajar la posibilidad de identificar cómo el estudiante a través de estímulos daban una respuesta de acuerdo a la tarea que se esperaba que ellos hicieran. Ese fue un primer momento. Vamos a conversar sobre un segundo momento. El segundo momento tiene que ver con las prácticas psicológicas, las pedagogías más apoyadas en el aprendizaje mismo. Aquí entraron una cantidad de teorías, entendiendo que ya no podíamos pensar solo en la enseñanza, sino también en el aprendizaje. Y esto tuvo y ha tenido, y en la actualidad se aplica, muchísima influencia en cómo se viene integrando las tecnologías, por cuanto ya no estamos pensando solo en enseñar, sino que el estudiante aprenda. Por eso hablamos aquí de la influencia de otras teorías psicológicas del aprendizaje, más subjetivas, más interpretativas, más de interacción. De hecho, los autores a este segundo enfoque le llaman el enfoque mediacional, por cuanto se procura que el estudiante aprenda, y que aprenda de manera significativa, que aprenda desde su experiencia, y se atiende aquí a un elemento muy esencial en la práctica pedagógica, y es la comprensión de que la pedagogía es un acto relacional, es un acto dialógico en el cual convergen diferentes maneras de pensar, diferentes disciplinas, diferentes intereses, pero también es un acto social que se construye con otros. Es un aprendizaje que logramos cuando estamos trabajando en sociedad. Así pues que este segundo enfoque permite que el docente sea quien configure las experiencias de aprendizaje para el estudiante. Observen lo importante, el rol del maestro, ese quehacer del maestro, y cómo ese diseño de unas experiencias de aprendizaje están intencionados. O sea que aquí recobra su estatus la pedagogía como un acto de formación, con la teleología que nosotros como maestros le dotamos, en lograr que cada una de las experiencias de aprendizaje pues tenga una razón de ser, esté orientada hacia unos fines, tenga unos propósitos muy claros, y con base en eso seamos nosotros quienes diseñamos situaciones, entornos, dispongamos los recursos para que el estudiante aprenda.
Aquí entonces todo lo que son las pedagogías activas, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje significativo, se entiende que da lugar a más y mejores procesos cognitivos. Es decir, que el estudiante, a través de la relación que tiene con su realidad, logre alcanzar unos aprendizajes más profundos, logre impactar de mejor manera en todas sus estructuras cognitivas. Acá tenemos desde las teorías del aprendizaje varios representantes. Tenemos a Piaget, tenemos a Ausubel, tenemos a Vygotsky, tenemos a Monereo. Entonces cada uno de ellos, Piaget desde la cognición, Ausubel desde el aprendizaje significativo, Monereo desde el aprendizaje experiencial, y Vygotsky desde el socioconstructivismo. Todas estas teorías nosotros podríamos decir que son las que en la actualidad soportan los procesos pedagógicos cuando se trata de hablar de mediaciones o de prácticas pedagógicas con uso de tecnologías. Aquí ustedes podremos dar cuenta todos, creo que a todos nos ha tocado, que las tecnologías tienen un avance importante. Aquí ya hablamos de la multimedia, del hipertexto, de la hipermedia, de todo lo que es la conectividad que nosotros tenemos en internet. Tenemos los diferentes medios que me permiten enseñar o propiciar de diferentes maneras el mismo contenido. Esto significa que vamos a poder impactar de mejor manera a través de recursos diversos que permita que el estudiante aprenda desde su propio estilo de aprender. Aquí entonces consideramos que el diseño pedagógico, el diseño de las experiencias de aprendizaje es un diseño que es complejo. Aquí no entra solamente la pedagogía, entra la sociología, la psicología, la investigación, las ciencias de la tecnología. Aquí estos procesos ya no son exclusivamente del resorte del maestro o del diseñador, sino que convergen otras disciplinas. Por eso es que muchos de los diseños que nosotros tenemos en la actualidad, cuando estamos hablando de plataformas educativas, allí hay grupos interdisciplinarios. En este momento nosotros vemos que las universidades ya cuentan con bien sea un centro de educación a distancia, bien sea un centro de educación virtual, una unidad virtual, y allí tenemos profesionales de todas las áreas. Tenemos profesionales pedagogos, diseñadores, comunicadores. Bueno, tenemos una cantidad de personas que lo que están haciendo es posibilitar que sea el experto quien defina qué enseñar y cómo enseñarlo, pero todo el trabajo, digamos, de los contenidos digitales esté acompañado de un grupo muy importante que le ayuda a los profesores desde su experticia a que estos recursos sean innovadores, sean actualizados, sean interactivos y propicien unas experiencias bien importantes de aprendizaje. Respecto a la etapa anterior, al enfoque anterior y a este enfoque, ahí se manifiestan unas rutas particulares de aprendizaje, unas rutas particulares o unos principios para la enseñanza y unos elementos para la mediación. Voy a referirme específicamente a este segundo enfoque, que es, como les digo, el que más ha cobrado o que tiene vigencia en la actualidad. Si nosotros hablamos de las rutas de aprendizaje, en este segundo enfoque nosotros estamos diciendo que aquí hay unas apuestas desde la cognición y unas apuestas desde el constructivismo. Por eso lo que se procura en el aprendizaje es que el estudiante mantenga la motivación, que logre ciertos niveles de comprensión en lo que está aprendiendo, que logre retención de lo que
de lo que nosotros consideramos que es importante o de lo que el estudiante considera le va a servir para resolver los problemas. Que el estudiante pueda llegar a generalizaciones, es decir, que lo que aprende en un entorno de aula lo pueda trasladar a otros contextos y pueda aplicarlos para resolver problemas y para poder enfrentarse al mundo de la vida, es decir, cómo esto que él aprende le sirve para aprender a aprender. Pero además que el estudiante pueda encontrar realimentación, retroalimentación o valoración, como lo queramos llamar, de lo que él viene haciendo para que pueda identificar en dónde debe mejorar y cómo va su propio proceso. Aquí hay otro elemento muy importante y es que cuando estamos definiendo esas rutas de aprendizaje es necesario tener en cuenta que el estudiante tiene unos presaberes, que el estudiante tiene unas emocionalidades y tiene también una colocación frente a lo que estamos procurando que él aprenda. Por eso hablábamos de que acá se dan procesos subjetivos e interpretativos. Respecto a la enseñanza, nosotros como profesores, ¿qué podemos hacer para ayudarle al estudiante a que aprenda a aprender y a que su aprendizaje sea significativo? Primero, informarle para dónde vamos, presentarle los logros, las competencias, qué es lo que él va a alcanzar en cada uno de las unidades, los temas, los contenidos o los problemas que vamos a abordar. Decirle para dónde vamos, enfatizar en que lo que buscamos es el aprendizaje, procurar dirigir la atención hacia aquellas cuestiones que consideramos son muy relevantes en ese proceso. También identificar los intereses que él trae, favorecer no solamente el aprendizaje guiado, es decir, el apoyo que nosotros le damos, sino también que él descubra la mejor manera para hacer las cosas y para resolver los problemas. Lo otro es que diseñemos actividades contextualizadas, experienciales, ayudarle al estudiante a que reflexione sobre su proceso, es decir, que aprenda del error. Y por supuesto diseñar entornos educativos enriquecidos para lograr que ese aprendizaje se dé. Si hablamos de la mediación, ¿cómo hacemos nosotros esta relación entre el estudiante, con otros estudiantes, con los materiales y con el contenido? Lo que estamos diciendo es que en las mediaciones nosotros como profesores tenemos un rol primordial y es todo el diseño intencionado de la experiencia, es el diseño de materiales, la selección de materiales, la transformación de esos materiales. También tenemos la responsabilidad en ese proceso de mediación, tratar de identificar qué público tenemos y en qué entorno ese público o esos estudiantes se desenvuelven, poder conocer cuáles son las situaciones problemáticas o los estudios de caso o mini caso que se pueden trabajar con los estudiantes para que ellos apropien y aprendan los contenidos, procurar que esos materiales que vamos diseñando empleen diversos lenguajes, gráficos, textuales, auditivos, multimediales, hipertextuales, que eso enriquece y ayuda también a que el estudiante diseñe su ruta. Lo otro es favorecer que haya un proceso de evaluación formativa, es decir, que la evaluación se dé en todo momento de la enseñanza-aprendizaje y favorecer también que los estudiantes hagan metacognición, es decir, que ellos desde el momento mismo que se enfrentan a la resolución de un problema puedan imaginarse una posible solución, puedan imaginarse unas posibles formas de resolverlo, que durante la ejecución de ese trabajo ellos puedan mantener la motivación, mantener vigilantes y mantener, digamos, las disposiciones para realizar esa tarea, y que finalizado el proceso o el trabajo o encontrada ya una solución a un problema, ellos puedan valorar cómo llegaron a esa solución, si esa fue la solución más idónea y por qué, y cómo fue ese proceso individual o colectivo que ellos hicieron. Entonces observen que nosotros podríamos plantear que en la actualidad estamos procurando por ubicarnos en este segundo enfoque de la integración de las tecnologías en la educación. Vamos a mirar
un tercer enfoque, y este tercer enfoque está muy relacionado con los procesos humanos, que es lo que tanto reclamamos ante esta integración. Yo creo que a nosotros, quienes ya llevamos bastante tiempito trabajando con la integración de las tecnologías, hemos escuchado hablar de nuestros compañeros, de los mismos estudiantes, y hasta nosotros mismos hay veces hemos hecho serias críticas, importantes críticas a lo que es la deshumanización que en algún momento pueden generar las tecnologías. Precisamente este enfoque está procurando rescatar, recuperar esa parte humana, esas tecnologías con un valor para la formación de los sujetos. Es decir, que estamos más preocupados por el componente humano, por el componente social, que por el impacto, digamos, como por la novedad que pueden generar las tecnologías en sí mismas. Entonces, este enfoque procura, primero, que trabajemos centrado en los valores como cuáles, como la resiliencia, que el estudiante logre resolver problemas de manera autónoma, que el estudiante adquiera un proceso de responsabilidad con él frente a las actividades y con nosotros, frente a lo que implica, pongamos, un trabajo en colaboración, que el estudiante pueda manifestar la emocionalidad que él siente frente a las tareas que está realizando, que pueda fortalecer los lazos con sus compañeros, con su profesor, es decir, que pueda identificar que a través de las relaciones e interacciones con otros también aprendemos. Así pues, que este enfoque considera y recobra el sentido de la confianza que tenemos en el otro, y el reconocimiento de ese otro como un sujeto que tiene capacidades. Es decir, que nuestros estudiantes tienen la capacidad de decidir qué ruta quieren seguir para aprender, de decidir qué recurso van a explorar, de decidir a qué horas van a empezar a hacer su trabajo y cómo van a mantener la regulación, pero que también actúen en aras de alcanzar esos objetivos, esas apuestas que nosotros planteamos desde el inicio de la formación. Característica es que se busca que los estudiantes personalicen su propio proceso, que ellos vayan organizando sus entornos, que busquen los recursos que consideran con los que para ellos es más fácil aprender, que se adapten a los diferentes entornos, a los diferentes momentos. Nosotros sabemos que los estudiantes aprenden no solamente en el aula de clase, los estudiantes aprenden también por fuera de la clase, y esa posibilidad de adaptarse no está relacionada exclusivamente con la tecnología, es también una adaptación a los espacio-tiempo. Es decir, que un estudiante aprende en el aula, pero también por fuera. El estudiante aprende escuchando al profesor, pero también aprende mirando un video, y ese video lo puede ir mirando en el transporte mientras que va para la casa, o sentado en un parque, o con los amigos. Entonces, abrir ese abanico de posibilidades a que el estudiante aprenda de la vida y para la vida. Y eso hace que para nosotros ese campo de actuación no esté estrictamente ligado al entorno de clase, el entorno físico, o las plataformas educativas, ¿cierto? Las aulas virtuales, sino también todo lo que ellos encuentran en Internet, es decir, considerar el Internet como una gran biblioteca abierta, dispuesta y con múltiples posibilidades para el estudiante. Y la otra característica que tiene es la posibilidad de participar, es decir, que el estudiante está formando como un ciudadano digital. Y cuando hablamos de un ciudadano digital, nos estamos refiriendo a una persona que participa, que explora, que conoce, que tiene interés por hacer un ejercicio de participación social. Y para eso muchos de los aplicativos y de las estrategias e iniciativas que se vienen dando desde los diferentes ministerios y desde el gobierno
es propiciar que las personas se informen a través del Internet. Por eso nosotros tenemos ahora gobierno digital, salud digital, educación digital, cultura digital, y casi que podríamos decir que todos estos diferentes sectores tienen ya sus sitios web, tienen informes, tienen entes encargados de producir información para que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando, pero también para que podamos participar. Así pues que esta participación es una nueva forma de un ejercicio sociopolítico de los estudiantes. No es solamente el estudiante que se conecta a escuchar la clase, sino también que el estudiante abra su mente, abra su mundo hacia el valor social que puede tener el uso y acceso de los recursos a Internet. ¿Cuál es la característica tecnológica? Nosotros ahora trabajamos en redes sociales, en redes de datos, en redes informáticas, en redes de aprendizaje. O sea que la lógica de las redes no es exclusivamente lo tecnológico, es también lo humano. Y frente a eso entra un componente que tiene que ver con la cultura que tiene el estudiante, con la cultura digital, pero también con la cultura ya en sus contextos y en sus territorios, que de una u otra manera entra a generar unas nuevas interacciones a través del Internet. Bueno, creo que este último enfoque lo que está procurando es que reconozcamos una humanidad global, pero también reconozcamos las diferencias humanas, las diferencias sociales de las personas que pueden converger en un aula virtual, que son diversas, que son variadas. Aquí hay algunos autores que han trabajado mucho de las pedagogías críticas, específicamente en el componente pedagógico, como Apple, Cari, Kemis. Ellos han trabajado apuestas pedagógicas donde hacen clara enunciación de lo que implica unas pedagogías críticas, y para el caso del componente tecnológico también hay una teoría que viene emergiendo, es una nueva teoría que lo que hace es recoger aportes de otras teorías para decirnos que una sola apuesta teórica no se basta cuando estamos pensando que el estudiante aprende en cualquier contexto y sobre todo aprende de los recursos de Internet. Esta nueva teoría se llama el conectivismo, la planteó George Siemens, y el autor lo que hace es beber de otras teorías para mostrar que el que nosotros hablemos de este nuevo aprendizaje, estas nuevas formas de aprender e interactuar, implica que conozcamos algo del funcionamiento de la teoría de redes, de lo que es la complejidad, pero también que identifiquemos que el estudiante aprende de lo diverso, y lo diverso no es solamente contenidos diversos, también es culturas diversas, personas diversas, que el estudiante aprende de las personas, pero también aprende de los recursos, o sea, de los dispositivos no humanos, que el estudiante tiene una capacidad y un interés innato por saber más, por conocer, y ahí entra un componente que también se escucha ahora mucho y que toma también diferentes acepciones, que es el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo le ayudo al estudiante a que de manera crítica él explore, él valore, él critique, justifique y argumente cómo viene desarrollando sus aprendizajes? Esto se plantea como una tendencia que, como les digo, está en construcción, es una apuesta muy novedosa respecto a las teorías tradicionales de la pedagogía. Lo que sí es cierto es que nosotros en un aula vinculamos diferentes maneras, diferentes estrategias y también diferentes apuestas o alternativas teóricas para propiciar el aprendizaje, sea que lo manifestemos o no. Casi que en nuestras prácticas docentes esta diversidad, esta multidisciplinariedad y variadas miradas a la pedagogía entran en nuestro quehacer. Bueno, este es como el componente teórico para que identifiquemos que ha habido
una forma en que la pedagogía y la tecnología transitan de manera paralela. Y cuando digo de manera paralela, es que no podríamos pensar en una tecnología sin pedagogía, y las pedagogías requieren las tecnologías también para hacer unas adaptaciones a los signos de época. Dejamos entonces abierto para el debate, para las apreciaciones que ustedes tengan y las inquietudes que tengan.